Lo que nosotros mencionábamos y de repente no hemos sido tan enfáticos es que dentro de las incertidumbres que se han manifestado a raíz de esta pandemia desde el año pasado, y decía que no han desaparecido, sino se han agravado, una de ellas es justamente las restricciones de las libertades políticas, sociales, de que gozaban los países, por lo menos bajo las llamadas democracias representativas en el mundo occidental. Porque lo que ha quedado desnudado en estos meses precedentes y en las semanas y en los días recientes es que esas democracias son ficción y que en realidad los poderosos de este mundo son los que, a través de ese llamado Estado profundo, controlan las grandes corporaciones económicas. Y entonces es claro, y ya también lo hemos mencionado en otras ocasiones, que el problema que estamos enfrentando es un problema espiritual. Ya cuando hablábamos de la nueva era, cuando hablábamos de las sociedades teosóficas, cuando hablábamos de esta organización Lucis Trust y los planes de preparar ese triduo de la nueva era, de la era de Acuario, que se celebró en Woodstock en el año 69 en Nueva York, y que anunciaban el fin del cristianismo, lo que buscan es justamente dañar la fe. Ya no es que niegan la espiritualidad y de la existencia de cosas más allá de la mera razón humana, sino lo que está en cuestión es dañar la fe, y la fe verdadera, que es la fe revelada en Cristo Jesús. Y por supuesto que la fe se sostiene en la oración y en los sacramentos. Y por eso es que es absolutamente coherente con esta visión anticristiana en que los sacramentos, la Eucaristía sobre todo, aparezcan como cosas prescindibles, no solo en nuestro país. Yo veía en los informes que resumían las noticias que se han presentado sobre las nuevas medidas en relación a esta segunda ola de la pandemia, que se ponía, por ejemplo, que el aforo, por lo menos en Lima, se reduce al 20% y eso está por debajo del aforo de otro tipo de actividades que son absolutamente superfluas y que son absolutamente, yo diría, incluso negativas, algunas de ellas. ¿Y por qué ocurre eso en un país donde el 90% se declara creyente y más del 70% se declara católico? Claro, porque los que llevan adelante esas medidas probablemente o han debilitado su fe o la han perdido. Nosotros tenemos que convencernos que es un desafío y una prueba para nuestra fe. Y entonces lo que corresponde es preguntarnos, bueno, ante esta situación, ¿cómo tenemos que vivir nuestra fe? Ahora, nos sirve para desnudar una realidad que también probablemente es desconocida o poco señalada. Y es que incluso antes de la pandemia, de los bautizados que asisten a la Eucaristía dominical, en nuestro país se estima que está alrededor del 10%. Entonces, la mayoría de los bautizados no vive la fe. Y es más, a raíz de esta situación de las medidas restrictivas en relación a las medidas de bioseguridad, en relación a la celebración de la liturgia y de los sacramentos, muchas personas ven, yo diría, con agrado esas restricciones. O sea, que las personas que sienten o resienten su
daño espiritual, no son muchos, pero existen. Y que en medio de las restricciones Él no nos abandona. Y entonces el problema en realidad, más allá de las restricciones, está en nosotros nuevamente. Porque si es que, claro, si es que alguien no tiene la decisión irrevocable de vivir plenamente en la fidelidad de los hijos de Dios y en la libertad de los hijos de Dios, escucha estas medidas restrictivas y las toma, entre comillas, como un pretexto y como una coartada conveniente para vivir su tibieza, sin despertar a una necesidad de conversión. Pero para otras personas, los afirmo. ¿Qué nos toca a nosotros? Claro, si estamos en esa situación de tibieza, convertirnos, arrepentirnos y empezar de nuevo. Y si es que estamos en una situación que nos sentimos que nos hemos fortalecido y nuestra convicción ha crecido, como espero que sea todos los que participan en este espacio, entonces nosotros tenemos que ayudar a los más frágiles, a los más débiles. No es para vanagloriarnos y decir y creer que somos mejores que los demás, sino para reconocer lo que el Señor mismo nos dice, que al que más se le da, más se le va a pedir. Y entonces nuestro testimonio tiene que ser más coherente. Y nosotros tenemos que, como dice San Pablo, evangelizar a tiempo y a destiempo. Y entonces se cumplirá lo que nos dice la misma revelación y el Señor nos ha manifestado a través de su iglesia en el catecismo de la iglesia, en los numerales 675, 676 y 677 que varias veces hemos mencionado, y que habla de la última prueba de la iglesia. Y esa última prueba es prueba de la fe.